su paradero y estamos con el Leonardo Rivera, que es amigo de Francisco. Ustedes llegaron hasta acá con un adorno para despedirlo ante este desenlace que me imagino era el peor que podrían haber esperado, ¿no? Buenas tardes. Exactamente, es lo peor que nosotros podríamos haber pensado. La cantidad de maldad que existe en toda esta historia es terrible. Llegar acá es un camino completamente desconocido. Las personas que hicieron esto tenían súper claro que esto de acá era un lugar inhóspito, un lugar sin habitantes. Por lo tanto, no sé, tengo una cierta paz de que Francisco apareció. Lamentablemente no apareció vivo, pero por lo menos apareció y nos permite cerrar un ciclo, que era lo que estábamos buscando hace rato. Así que no tengo mayores antecedentes del caso. Nosotros nos vamos a Santiago ahora como amigos y vamos a participar de la audiencia de formalización. Y además de eso estamos hablando ya con el grupo de abogados que nos va a prestar ayuda para interponer una querella como amigos y como familiares, si la familia también nos permite. No quisimos conversar este tema con ellos ahora porque la verdad es que esta situación es terrible para todo el mundo. Leonardo, hay una persona detenida, de acuerdo a la información que entrega la Fiscalía Oriente, es un médico ecuatoriano, pero ustedes hablan en plural. ¿Ustedes piensan que podrían ser más las personas involucradas? Sí, claramente. Francisco salió esa noche con destino a reunirse con otros amigos que no son de nuestro conocimiento. Utilizó una aplicación de citas para eso y la verdad es que eso es lo único que manejábamos. Simplemente su número siempre transmitió su ubicación también, su ubicación siempre la mantuve. Yo siempre, antes de dormirme, siempre verifico a todos mis mejores amigos dónde están, etcétera. Entonces, ojalá que los que están involucrados aparezcan todos, paguen por esto que hicieron, con las penas máximas. Aquí no es un simple homicidio lo que hicieron, esto es con todas las agravantes que se podrían hacer, así que vamos a cooperar con Fiscalía para que por lo menos se llegue a una condena que sea de acorde a lo que ellos hicieron. Ustedes nos hablaban de eso mismo, ¿cierto? De que podría haber existido premeditación, porque él se junta con amigos, pero terminan encontrando su cuerpo acá en la región de O'Higgins, a una distancia de más de 2 horas de Santiago, que él no conocía. Ustedes decían, él no había estado nunca por un sector como este. Esto no es un lugar que Francisco, menos sin contarnos a nosotros, haya querido venir voluntariamente. Nunca, nunca, nunca. Y cualquier cosa, él siempre habló con Isaac, que es su mejor amigo. Él siempre también nos avisaba cualquier cosa, por lo tanto nosotros siempre nos comunicamos vía Instagram, vía WhatsApp, y esto no forma parte de la vida cotidiana. Él jamás hubiese aceptado una salida fuera de Santiago, porque además el plan siempre de él fue, cuando salió, es volver a trabajar porque había encontrado el trabajo de sus sueños, le decía él, por lo que luchó 2 años de estudio, de pruebas, de práctica y todo eso para terminar en un lugar así. No es lo que corresponde. Y a ustedes el día de ayer se les informa del hallazgo de este cuerpo, ¿no? En este lugar. ¿Se les ha dado antecedentes de cuál sería la causal de muerte de Francisco? La familia tiene esas informaciones, yo no las quiero, la verdad es que decir, porque no tengo la información oficial. He escuchado un montón de teorías y me mostraron el documento del Servicio Médico Legal, pero la verdad es que prefiero mantenerlo como responsabilidad de la familia, el dar los hechos de cómo falleció. No fue bonito ni fue lo que él esperaba simplemente. Así que eso es lo que tengo para agregar. Ahora ustedes van a estar con la familia coordinando, me imagino, los servicios fúnebres para poder despedir a Francisco, y tú ya adelantabas que al menos ustedes como amigos van a presentar querellas por este caso. Sí, nosotros como amigos, yo principalmente vamos a presentar una querella, y como amigos vamos a construir en este mismo sector donde se dejó el arreglo floral, vamos a construir un monolito, que es lo que típicamente hacemos los chilenos cuando muere un ser querido. Vamos a construir algo para que nos recuerde, y como esta es mi región, yo también soy rancagüino, soy de la región de O'Higgins, bueno, cada vez que podamos pasar por acá dejar algún tipo de recuerdo.
La verdad es que, no sé, como amigo ahora simplemente darnos el apoyo, vamos a participar, ya estamos haciendo algunas ayudas financieras para facilitar el tema del entierro, del traslado también desde acá hacia Santiago, porque tiene un costo adicional, etcétera. Todo lo que por lo menos como amigos podamos cooperar con la familia lo vamos a hacer. Tú me dices que tú eres de acá, entonces tú entiendes también que no es un sector de fácil acceso, que quienes lo traen hasta acá deben haber sabido, por ejemplo, que acá no iban a haber cámaras de seguridad, que no iba a haber gente que pudiera percatarse de lo que estaba pasando. Exactamente, eso es una premeditación absoluta, es una maldad, una crueldad, no es lo que un ser humano merece como trato, independiente de lo que él haya hecho a través de esta cita. Si uno se junta con alguien es para pasarla bien, es para disfrutar, es para no sé, compartir, etcétera, no es para terminar de esta forma. Así que las personas que hicieron esto son completamente unos psicópatas, no tengo otra descripción para ellos, la verdad. Ustedes no los conocían, no tenían idea de estas personas. No tenemos conocimiento de quiénes son, menos de nacionalidad ecuatoriana o colombiana, no va por ese lado. Nuestro grupo siempre fuimos nosotros los que aparecemos en la foto, que estuvimos el jueves con él, que fue el último día que pudimos compartir. Así que desde ahí no hemos sabido nada al respecto de ese grupo de personas. Y tú incluso me decías que ustedes tenían esta costumbre de compartirse las ubicaciones. Siempre. Y que justamente esto es lo que levanta la alerta de inmediato, el perder el contacto con Francisco. Exactamente. Francisco siempre fue una persona de hábitos, de compartir todo lo que hacía, lo que no hacía, lo que planificaba hacer. Yo en particular, él vivió conmigo un tiempo en este tema de transición, cuando salió de su casa, se intentó buscar una mejor vida, los estudios y todo eso, vivió en el mismo edificio donde yo vivo. Entonces, como te digo, nosotros siempre, y vamos a seguirlo haciendo, nosotros tenemos la ubicación de cada uno de nuestros amigos y lo vamos a seguir haciendo, y ya con esto obviamente seguir tomando lo que son las precauciones al respecto, a pesar de que somos un grupo súper cerrado de personas, pero es básicamente por seguridad. Muchas gracias, Leonardo. Gracias Vamos a mostrarles también con imágenes de Óscar Zúñiga de este arreglo floral que trajeron sus amigos. Ellos viajaron desde Santiago esta mañana. El día de ayer se enteraron del hallazgo de este cuerpo que no estaba confirmado fuera Francisco. Sin embargo, se llega hasta este punto luego de que un sujeto se acercara con un abogado hasta un recinto policial y diera antecedentes respecto a la desaparición de este técnico en farmacia, ¿no? Que da este punto, llega hasta acá la brigada de ubicación de personas de la Policía de Investigaciones, y es ahí cuando se ubica este cuerpo, y esta mañana es la misma hermana quien confirma que se trataba de Francisco. Sí, Gaby, la verdad que desde que desapareció, desde que no se supo nada más de él, que fue el 23 de mayo, hemos visto los esfuerzos de la familia tratando de difundir su imagen, tratando de conseguir algo de información que tal vez fue clave también para que esta persona se haya sentido presionado y se haya acercado hasta a entregar estos antecedentes que fueron clave para poder dar con los restos de Francisco. Lo digo porque además estaba en un lugar geográficamente distinto, diferente de donde se le había perdido el rastro, por lo tanto encontrarlo tal vez hubiese sido mucho más complejo. Te quería preguntar precisamente por esas declaraciones de la familia hoy, ya que se confirma que es el peor desenlace. Sí, de hecho el lugar no es de fácil acceso. Si bien tiene una carretera para llegar con vehículos, una persona que no es de la zona difícilmente puede llegar acá. Y por eso es que también sus amigos plantean la posibilidad de que él es traído hasta este lugar, no con su voluntad, que lo traen hasta acá para básicamente ya dejar su cuerpo. Es parte también de las diversas diligencias que se van a estar realizando, que se estuvieron realizando el día de ayer, porque una vez que esta persona llega a entregar los antecedentes, se vienen a trabajar a este lugar, y los funcionarios de la Policía de Investigaciones, de la Brigada de Ubicación de Personas, estuvieron cerca de 8 horas acá, levantando, por supuesto, todo tipo de evidencia que hubiese en el lugar, por supuesto que revisando cualquier
material biológico que pudiese haber en el sector, además del trabajo que se ha realizado durante esta jornada en el servicio médico legal. Pero se llega con este dato y es justamente también eso lo que quiere saber la familia, qué fue lo que pasó, porque lo último que se sabe de Francisco es que él dice se va a juntar con unos amigos. El día 23 de mayo él sale de su casa en el sector de Santa Ana, en la comuna de Santiago, se ve por última vez, se ubica por última vez su punto geográfico en el sector de Plaza Egaña, en Ñuñoa, y de ahí que ya no se sabe más de él. Hay una publicación en redes sociales que aparentemente él realiza en horas de la madrugada, diciendo que se sentía mal del estómago. Tampoco saben si fue él mismo quien hace esta publicación o bien otra persona que pudo haber hecho uso de su teléfono. Se estuvo también realizando la autopsia correspondiente para luego entregar el cuerpo a su familia para establecer, por ejemplo, si es que existió o no intervención de terceros. De manera extraoficial se hablaba de un traumatismo encefalocraniano, que podría haber sido la causal de muerte, pero es por supuesto todo materia de investigación y que se puede conocer también evidentemente en horas de la tarde en este control de detención y audiencia de formalización que se va a realizar a esta persona que está detenida. Hablaba la hermana de Francisco que llegó muy temprano esta mañana, el día de ayer se le informó de este cuerpo que había sido encontrado. Se desplazan hasta acá y da esta lamentable noticia. También otro de sus mejores amigos que estuvo todos estos días liderando la búsqueda que lamentablemente termina de esta manera. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Bueno, primero quiero agradecer a toda la gente que difundió esto, a mi familia, a PDI, a los amigos, a nuestras amigas, y efectivamente es él. Agradezco a la PDI porque siempre tuvimos fe que iba a ser encontrado, y a ustedes también por difundir. Ahora les pido que por favor igual respeten el momento. Nosotros es primera vez que pasa esto y cualquier cosa, Fiscalía puede hablar con ustedes. Ahí escuchábamos parte de las declaraciones que entregaba la hermana de Francisco, que llega en horas de esta mañana hasta el Servicio Médico Legal de San Fernando, que también emitió un comunicado dando cuenta de las diversas pericias que se habían estado realizando durante estas últimas horas. Lo último que nos comentaron es que estas ya estaban por concluir, por lo que se iba a contactar a su familia para que pudieran coordinar más bien digo, este servicio fúnebre para trasladarlo a la región metropolitana donde se va a realizar su despedida. Ha habido también más reacciones en torno a este caso porque, les decía yo, hay una persona detenida que es una persona extranjera de nacionalidad ecuatoriana que llega hasta un recinto policial con su abogado para dar más antecedentes. Él va a ser formalizado en bloque PM, es decir, desde las 4 de la tarde. Sin embargo, podrían haber otras personas involucradas, incluso se habla de otra persona que estaría siendo buscado. Vamos a escuchar. Yo ya notifico cuándo fue la última vez que lo vi a Francisco, lo vi el jueves. El último contacto que tuve con él fue el jueves en la noche. Conversamos y el último mensaje que yo le envié fue el sábado, cuando ya no le llegaban los mensajes. Médico no tengo idea, que ecuatoriano tampoco, que como le comentábamos somos nuestro círculo cercano, el que está acá. Si es que había una persona externa, quizás como todos tenía contacto con él y no se lo dijo a nadie, pero como le decían, si es que van a guardar secretos, si es que se van a juntar con gente desconocida y no saben quiénes son, notifíquenle a alguien, díganle a alguien, la persona que sea, para que no pasen estas cosas, para que nos sigan personas desapareciendo de la nada.